Brianna removía distraídamente el café frío en una taza de porcelana fina, observando cómo Manhattan despertaba lentamente frente a las ventanas panorámicas de su ático en la planta 42. El amanecer pintaba los rascacielos de un suave color rosa y las escasas nubes, iluminadas por los primeros rayos de sol, parecían doradas. 10 años atrás, ella y Tyler solo podían soñar con una vista así. Aún recordaba su primer piso en Brooklyn, un minúsculo estudio con las paredes descascarilladas y el aire acondicionado estropeado. Tyler acababa de empezar su carrera en banca de inversión y ella trabajaba en una pequeña empresa de publicidad, escribiendo por las tardes el plan de negocio de su propia agencia. Eran jóvenes, estaban enamorados y creían que juntos podrían conquistar la ciudad. Brianna dejó la taza sobre la mesa y se acercó a la ventana, mirando su reflejo en el cristal. A sus 35 años seguía estando espectacular, alta, esbelta, con una melena pelirroja peinada con elegancia. Un maquillaje impecable ocultaba las primeras arrugas en las comisuras de sus ojos, y su traje de diseño le quedaba perfecto, realzando su figura. Había aprendido a lucir impecable en cualquier situación, como exigía su condición de empresaria de éxito y esposa de uno de los financieros más prometedores de Wall Street. Su historia parecía la encarnación del sueño americano. Una chica sencilla de Ohio y un chico ambicioso de familia pobre de las afueras de Boston se conocieron en una fiesta de amigos comunes y se enamoraron a primera vista. Ella vio en él un potencial que otros pasaban por alto, y él admiró su determinación y su perspicacia para los negocios. Juntos formaban el equipo perfecto. Ella le ayudaba a establecer contactos, le daba consejos profesionales y le apoyaba en los momentos difíciles. Y cuando ella lanzó su propia agencia de publicidad, él invirtió todos sus ahorros en ella. Ahora, Holloway Creative era una de las 10 mayores agencias de publicidad independientes de Nueva York, y Tyler era vicepresidente de un prestigioso banco de inversiones. Tenían un piso de lujo, una casa de campo en los Hamptons, pertenencia a clubes de élite y una reputación impecable en la alta sociedad. Pero últimamente Brianna pensaba cada vez con más frecuencia que su matrimonio se había convertido en un bonito decorado. Tyler estaba cada vez menos en casa, siempre llegaba tarde al trabajo y cuando regresaba estaba callado e irritable. Casi habían dejado de cenar juntos y sus conversaciones se habían reducido a actos sociales y reuniones de negocios. Al principio, ella lo atribuyó al estrés. Hacía poco que le habían ascendido y el nuevo puesto exigía dedicación plena. Pero entonces se fijó en los pequeños detalles. El nuevo perfume que olía ligeramente su camisa, las extrañas llamadas que contestaba cuando salía de la habitación, las desapariciones de fin de semana con el pretexto de un trabajo urgente. 10 años atrás habían jurado ser sinceros el uno con el otro, pasara lo que pasara. Brianna rió con amargura, recordando sus votos matrimoniales. Tyler la había mirado entonces con tanto amor y admiración que los invitados tenían lágrimas en los ojos. ¿Dónde había quedado aquella sinceridad? ¿En qué momento habían empezado a distanciarse? El sonido de la puerta al abrirse interrumpió sus cavilaciones. Tyler entró en el salón, aflojándose la corbata mientras caminaba. Seguía siendo guapo, con esa belleza clásica que solo se hace más noble con la edad. Alto, esbelto, con rasgos faciales correctos y unas leves canas en las sienes. El costoso traje le sentaba impecablemente, resaltando la figura atlética que mantenía gracias a sus entrenamientos regulares. «Buenos días, cariño». Le dio un beso en la mejilla con el habitual gesto mecánico. Olía a perfume de otra persona, un aroma ligero, apenas perceptible, pero Brianna lo habría reconocido entre mil. Era el mismo aroma que había olido en su camisa hacía una semana. «Hoy llegas pronto», sonrió tensa, apartándose. «¿Una reunión importante?» «Sí,
una presentación para nuevos clientes. Se sirvió un café sin mirarla a los ojos. No me esperes para cenar esta noche. Probablemente tendré que quedarme hasta tarde. Claro, asintió ella, sintiendo que todo su interior se apretaba de dolor y resentimiento. Por cierto, no te olvides de la fiesta del viernes. Todos los clientes importantes estarán allí. Tenemos que aparecer juntos. Claro que me acuerdo. Terminó su café de un trago y se dirigió a la puerta. Nos vemos esta noche. Brianna vio la puerta cerrarse detrás de él y sintió que una rabia fría se acumulaba en su interior. Ella lo había hecho así. Exitoso, seguro de sí mismo, impecable. Había invertido 10 años de su vida, su amor y su fuerza en él. ¿Y qué obtuvo a cambio? Una mirada perdida y el olor del perfume de otra persona en el cuello de su camisa. Bueno, si él quiere jugar a estos juegos, ella aceptará las reglas, solo que ella jugará a su manera. Después de todo, no en vano había pasado tantos años estudiando los mecanismos del poder y la influencia mientras construía su negocio. Ahora había llegado el momento de aplicar esos conocimientos a su vida personal. Brianna sacó el teléfono y marcó el número de su abogado. «¿Mortimer? Buenos días, señora. Necesito una consulta confidencial. Hoy a las 2 en mi despacho. Y sí, por favor, traiga toda la documentación de los bienes comunes de mi marido y míos». Colgó el teléfono y volvió a mirar el panorama de Manhattan desde la ventana. El sol ya se había alzado sobre el horizonte, iluminando la ciudad con la brillante luz de un nuevo día. Un día que lo cambiaría todo. Hacía 6 meses que Brianna había empezado a notar los primeros indicios. Entonces, no había prestado demasiada atención a los pequeños detalles. Estaba demasiado ocupada preparando una gran campaña publicitaria para un gigante del automóvil. Pero su memoria reconstruía los detalles y los integraba en una imagen coherente. Recordaba con especial nitidez aquella noche de mediados de marzo. Era la primera vez que Tyler no acudía a su tradicional cena de los sábados en Le Bernardin, el restaurante donde habían celebrado todos los acontecimientos importantes desde su compromiso. Se sentó en su mesa favorita, junto a la ventana, frotando la servilleta y mirando el reloj. El maître, Jean-Pierre, que los conoce desde hace tantos años, sirve vino con delicadeza y ahuyenta a los molestos camareros. «Reunión urgente con inversores japoneses», explicó Tyler secamente por teléfono. De fondo, se oían risas femeninas y el tintineo de las copas. Aquella noche era la primera vez que se pedía un whisky doble en lugar de su chardonnay habitual. Entonces empezaron a desaparecer cosas. Primero, desaparecieron sus gemelos favoritos, regalo de Brianna por su 5º aniversario de boda. De platino, con pequeños diamantes, habían costado una fortuna. Probablemente los perdí en el gimnasio. Se encogió de hombros Tyler con indiferencia. Una semana después, no encontraba el jersey de cachemira que había elegido en la boutique de la Quinta Avenida. Ahora llevaba el teléfono consigo en todo momento y nunca lo dejaba desatendido. Una mañana, mientras se duchaba, Brianna vio que la pantalla se iluminaba con un mensaje entrante. «No puedo esperar a esta noche. Te echo de menos, oso». El pie de foto era simplemente la letra R. Tyler salió de la ducha segundos después de que ella colgara el teléfono. En su historial de crédito aparecieron extraños gastos, una joyería, una boutique de ropa femenina, una habitación en el Plaza en plena semana laboral. Como directora financiera de su empresa, Brianna tenía acceso a todas sus cuentas. Reunió metódicamente la información y la guardó en una carpeta aparte en la caja fuerte de su despacho. S.R.A. Holloway, el señor Graves desea verla. La voz de la recepcionista a través del interfono la sacó de sus recuerdos. Mortimer Graves, el abogado de la familia, entró en el despacho con una pesada carpeta en la mano. Alto, delgado, con el pelo calvo y una mirada aguda tras los cristales de sus gafas de montura fina, parecía un ave de presa. «Siéntate, Mortimer».
Brianna señaló la silla frente a su escritorio. ¿Quieres café? No, gracias. Se acomodó en la silla, colocando la carpeta sobre su regazo. He recopilado toda la información sobre sus activos. Debo decir que la situación es interesante. Cuénteme más. Se reclinó en su silla, mirando atentamente al abogado. Verá, la mayoría de sus bienes conjuntos son propiedad de ambos cónyuges. Bienes inmuebles, carteras de inversión, cuentas bancarias, todo es propiedad conjunta. Pero hay uno en particular, su agencia de publicidad. Es de tu entera propiedad. Sí, insistí en ello cuando constituí la empresa. Tyler no se opuso en su momento. Y eso nos da ciertas ventajas. Graves sacó unos documentos de una carpeta. La agencia ha experimentado un crecimiento impresionante en los últimos 5 años. Su valor de mercado supera ahora el valor de todos vuestros activos conjuntos. Brianna cogió los documentos y miró las cifras. Era cierto, había construido un imperio que ahora valía una fortuna. ¿Qué más cosas interesantes has encontrado? Su marido abrió hace poco una cuenta separada. Recibe transferencias periódicas a la misma, sumas bastante grandes. También alquiló una caja de seguridad el mes pasado. Así es, sintió que las náuseas le subían a la garganta. Entonces, ¿cuáles son nuestras opciones? Teniendo todo en cuenta, yo recomendaría ser proactivos. Podemos... El teléfono de la mesa sonó, interrumpiendo la conversación. Brianna miró la pantalla. Era su amiga Melissa. Perdona, Mortimer, tengo que contestar. Se llevó el teléfono a la oreja. ¿Sí, Mel? Bri, ¿estás sentada? La voz de su amiga sonaba extraña. Acabo de ver a Tyler en Bergdorf Goodman. Estaba eligiendo un anillo de compromiso, con una chica, una pelirroja. Brianna sintió que la habitación empezaba a girar. El anillo de compromiso. Ni siquiera iba a esperar al divorcio. Gracias, Mel. Se sorprendió de lo tranquila que sonaba su voz. Te llamaré más tarde. Colgando el teléfono, se volvió hacia el abogado. Mortimer, cuéntame con detalle todas las opciones. Y sí, el tiempo es esencial. Pasaron las 2 horas siguientes discutiendo la estrategia. Cuando Graves se marchó, Brianna permaneció largo rato junto a la ventana, contemplando la ciudad. 10 años atrás, había sido una chica ingenua que creía en el amor. Ahora era una mujer que conocía el precio de la traición. Esa noche, cuando Tyler llegó a casa, lo recibió con una sonrisa y un vaso de su whisky favorito. ¿Un día duro?, le preguntó ella, tendiéndole el vaso. Ni una palabra. Bebió un sorbo, sin darse cuenta de lo atentamente que ella estudiaba su rostro. Por cierto, no te olvides de la fiesta del viernes por la noche. Estarán todos los clientes importantes. Por supuesto, cariño, le besó la mejilla. Lo haré. Maravilloso, sonrió aún más. Ya estoy deseando que llegue esta noche. Mientras caminaba hacia su dormitorio, podía sentir la fría determinación creciendo en su interior. El viernes iba a ser un día especial para los dos, solo que no en absoluto de la forma en que imaginó que sería. Raven Sinclair estaba de pie frente al espejo del probador de la boutique de Madison Avenue, escrutando su reflejo. El vestido de Alexander McQueen le quedaba perfecto, resaltando cada curva de su esbelta figura. $25,000 no era poco, pero Tyler insistió. «Tienes que estar impecable en la fiesta», le dijo besándole el cuello. A sus 27 años ya estaba acostumbrada a los regalos caros, pero este era especial, al igual que la velada que se avecinaba. Tyler por fin la presentaría oficialmente como su... Raven tartamudeó hasta en sus pensamientos. Aún no era su esposa, pero tampoco una simple amiga. Se habían conocido hacía 1 año en un acto benéfico. Ella trabajaba como coordinadora de eventos para una empresa que los organizaba. Un hombre alto y elegante, con un impecable smoking, destacaba entre los invitados con un carisma especial.
Cuando se acercó a ella para hablarle de los detalles del próximo evento, sintió que se le cortaba la respiración por su intensa mirada. Ha organizado la velada magníficamente, señorita Sinclair. Su voz, profunda y aterciopelada, la hizo sonrojar. Luego hubo café en un pequeño café de la esquina de Park Avenue, largas conversaciones por teléfono, encuentros fortuitos que cada vez eran menos fortuitos. Él hablaba de trabajo, de sus ambiciones, de lo cansado que estaba de la rutina de la vida familiar. Ella escuchaba, apoyaba, admiraba. Apenas hablaban de su mujer. Raven solo sabía que estaba completamente inmersa en sus negocios y que casi nunca estaba en casa. «Llevamos mucho tiempo viviendo vidas separadas», había dicho Tyler, y ella no había preguntado más. Su primer beso había tenido lugar una tarde lluviosa a las puertas del plaza. Él se había ofrecido a llevarla a casa, pero nunca habían llegado. Habían acabado en una habitación de hotel. Desde entonces había sido su refugio, una lujosa suite en la planta 23 donde podían ser ellos mismos. Raven se arregló los pliegues del vestido y sacó el móvil. Un nuevo mensaje de Tyler. «Estoy deseando que llegue el viernes. Vas a dejar a todo el mundo boquiabierto». Sonrió, recordando su conversación de ayer. Por fin se había decidido. Iba a pedir el divorcio después de la fiesta. Ya había comprado el anillo. Ella le había ayudado a elegirlo en Bergdorf Goodman. Platino, con un enorme diamante rodeado de pequeños zafiros. «Va a ser perfecto», le susurró a su reflejo. Al salir de la boutique, Raven cogió un taxi hasta su piso del Upper East Side. Hacía un año había alquilado un pequeño estudio en Queens, pero ahora vivía en un barrio de lujo con vistas a Central Park. Tyler había insistido. Había dicho que su futura esposa debía llevar una vida decente. En el piso, lo primero que hizo fue sacar la caja con el anillo de la caja fuerte. Se lo probó, admirando cómo las facetas del diamante jugaban con el sol poniente. Me pregunto qué tipo de anillo tenía su actual esposa. Seguramente algo conservador y pasado de moda. Raven nunca había visto de cerca a Brianna Holloway, solo en las fotos de las crónicas sociales. Una mujer de negocios de éxito, siempre impecablemente vestida, con una sonrisa tensa. Esas mujeres anteponen la carrera a la familia y luego se preguntan por qué sus maridos buscan calor aparte. Volvió a sonar el teléfono, esta vez su amiga Kira. «¿Lista para la gran noche?». Se notaba la preocupación en la voz de su amiga. Más que lista. Raven se hundió en su silla, incapaz de dejar de admirar el anillo. «¿Estás segura de que realmente va a pedir el divorcio? Los hombres suelen hacer promesas, pero...». «Tyler no es así», la cortó Raven bruscamente. «Me quiere, y me necesita de verdad, no como un adorno social». «Espero que tengas razón», suspiró Kira. «Solo ten cuidado, ¿de acuerdo?». Tras la conversación, Raven permaneció largo rato junto a la ventana, contemplando las luces de la ciudad. Sabía que algunos pensaban que era una cazadora de ricos, pero ellos no entienden el punto principal. Ella realmente ama a Tyler. Ama su ambición, su fuerza, incluso sus debilidades. Con ella, él puede ser real, no fingir ser exitoso y seguro de sí mismo. En el dormitorio, sacó una foto de hace un mes en los Hamptons. Ella y Tyler en la playa, ella riendo con la cabeza echada hacia atrás, él rodeándole la cintura con los brazos. Reales, vivos, felices. «Pronto», susurró, pasando el dedo por la foto. «Pronto no tendremos que escondernos». Mientras se dormía, imaginó cómo sería el viernes, cómo entraría en el auditorio del brazo de Tyler, cómo todo el mundo admiraría su vestido y su anillo, cómo conseguiría por fin el asiento que se merecía. No sabía que al mismo tiempo, en un ático al otro lado de la ciudad, Brianna Holloway también se estaba preparando para el viernes, y sus planes eran muy diferentes. Tyler Holloway estaba sentado en su despacho, en la planta 48,
mirando distraídamente la ciudad que se extendía a sus pies. La reunión habitual había terminado hacía una hora, pero él había estado postergando lo de irse a casa. Últimamente, la sola idea de volver a su ático y al de Brianna le irritaba. Miró el reloj, las 9:30. Brianna ya debía de estar en casa, probablemente trabajando en otra presentación. Al principio le había encantado, pero ahora le parecía otro recordatorio de lo lejos que estaban. El teléfono vibró suavemente. Un mensaje de Raven. Una foto de ella con su vestido nuevo para la fiesta del viernes por la noche. Tyler sonrió involuntariamente. Estaba guapísima. Joven, vibrante, llena de vida. Todo lo contrario de su mujer, que se había convertido en una adicta al trabajo con una mirada siempre cansada. Recordó cuándo empezaron a cambiar las cosas. Hacía 5 años, cuando la agencia de Brianna había empezado a crecer rápidamente. Ella se quedaba hasta tarde en el trabajo cada vez con más frecuencia. Sonreía menos a menudo. Hablaba cada vez más de contratos y finanzas. Sus cenas se convirtieron en reuniones de negocios en las que solo se hablaba de perspectivas profesionales y eventos sociales. Y luego estaba Raven. Era fácil estar con ella. Se reía de sus chistes, admiraba sus éxitos, escuchaba sus historias. Le hacía sentirse importante, no solo marido de la exitosa Brianna Holloway. Otro mensaje, esta vez de Brianna. No olvides tu reunión de mañana con el asesor fiscal. Seco, directo, sin emoción. Tyler suspiró y respondió. Lo recordaré. Llegaré tarde. Mentir era cada vez más fácil. Su conciencia solía atormentarlo, pero ahora había aprendido a vivir una doble vida. Las reuniones de trabajo se convertían en citas con Raven, los viajes de negocios en románticos fines de semana, las cenas de trabajo en tranquilas veladas en su restaurante favorito de Greenwich Village. Sacó una caja de anillos de terciopelo de un cajón del escritorio. Los zafiros le recordaban a los ojos de Raven, igual de brillantes y vibrantes. Me preguntaba qué diría Brianna cuando se enterara. Probablemente llamaría a los abogados de inmediato. Ella siempre resolvía los problemas a través de abogados. Tyler recordaba su primer encuentro, una fiesta en casa de un amigo común, donde la joven pelirroja lo había conquistado con su energía y ambición. Ella había creído en él, le había ayudado a construir su carrera, había estado a su lado en momentos de necesidad. Tal vez ese fuera el problema. Él se había convertido en un proyecto que ella debía perfeccionar. El teléfono volvió a vibrar. Un mensaje de la asistente. Los documentos para la presentación del viernes están listos. El viernes. El día en que todo cambiaría. Decidió no dejarlo para más tarde. Presentaría a Raven como su prometida en la misma fiesta. Que todo el mundo lo supiera de una vez, incluyendo a Brianna. Quizá fuera cruel, pero ¿no era cruel convertir su matrimonio en una sociedad de negocios? ¿No fue cruel sustituir el amor y la pasión por interminables conversaciones sobre contratos e inversiones? Con Raven será diferente. Ella lo comprende, lo aprecia no por sus éxitos y logros, sino simplemente por lo que es. Con ella puede ser él mismo, no un perfecto financiero de Wall Street, sino simplemente un hombre que desea amor y calor. Tyler se levantó de la mesa y guardó los papeles en su maletín. Debía pasar por casa, cambiarse y reunirse con Raven en su bar favorito. Quería discutir los detalles de la noche del viernes. En el ascensor se topó con un compañero, James, de Risk. ¿Perdiendo el tiempo?, preguntó el hombre con una sonrisa comprensiva. Trabajo, mintió Tyler habitualmente. Saluda a Brianna. Por cierto, he visto su nueva campaña publicitaria, un trabajo increíble. Tyler asintió, sintiendo una punzada de culpabilidad. ¿Cuándo había sido la última vez que se había interesado por su trabajo? ¿Cuándo le había preguntado cómo le había ido el día? ¿Cuándo la había abrazado sin pensar en negocios u obligaciones? Salió del edificio y llamó a un taxi. El conductor encendió la radio. Sonaba la vieja canción que Brianna y él habían bailado en la boda.
Tyler hizo una mueca y pidió que cambiaran la emisora. No podía dudar. La decisión estaba tomada. El viernes todo habría terminado y comenzaría una nueva vida. Sin mentiras, sin fingimientos, sin culpas. Y Brianna, bueno, ella tenía su negocio. Eso siempre era suficiente para ella. El teléfono volvió a vibrar. Raven le había enviado un sentido mensaje. Tyler sonrió y respondió del mismo modo. Solo un poco más y podrían salir de su escondite. Lo único que les quedaba era sobrevivir al viernes. No sabía que ese viernes sería el final no solo de su matrimonio, sino de toda la vida que había construido con tanto esmero durante el último año. El despacho del abogado Mortimer Graves parecía el decorado de una película de abogados del siglo XIX. Enormes estanterías de caoba, sillones de cuero de respaldo alto, pesadas cortinas en las ventanas. Brianna estaba sentada en una de esas sillas, hojeando los documentos que acababa de mostrarle. Entonces, ¿dices que es posible hacer transacciones con carácter retroactivo? Levantó la vista de los papeles. Exactamente. Según los documentos que hemos preparado, todos los activos se transfirieron a su nombre hace tan solo 6 meses, con el pleno consentimiento del señor Holloway. Tenemos su firma en todos los papeles necesarios. Pero él no firmó nada. Oh, créame, lo hizo. Graves se permitió una fina sonrisa. ¿Recuerda aquel paquete de papeles para ampliar la agencia de publicidad? Estos papeles estaban entre ellos. Su marido nunca lee los documentos con atención si usted dice que lo ha comprobado todo. Brianna se reclinó en su silla, sintiendo una mezcla de admiración y disgusto. Conocía muy bien ese hábito de Tyler, firmar sin mirar nada de lo que le pasaba, confianza total o indiferencia total. ¿Y la propiedad? El ático y la casa en los Hamptons pasaron formalmente a su propiedad hace 3 meses, supuestamente como compensación por su inversión en su carrera. De nuevo, todo el papeleo está firmado. ¿Cuentas bancarias? Esa es la parte más delicada. Graves sacó otra carpeta. No podemos quedarnos con todo el dinero. Eso levantaría sospechas. Pero podemos transferir gradualmente los fondos a sus cuentas personales, digamos, en pequeños tramos durante la próxima semana. Brianna asintió, mirando el diagrama de flujo de los fondos. Todo parecía inmaculado, ningún rastro, ninguna prueba. Había construido su negocio desde cero y sabía lo importante que era pensar en cada pequeño detalle. ¿Y su amante? ¿Ha habido suerte encontrando algo? Raven Sinclair, 27 años. Trabajaba como coordinadora de eventos, ahora figura como consultora para varias empresas. Al parecer su marido la mantiene por completo. Piso, coche, tarjetas de crédito. Con mi dinero, dijo Brianna en voz baja. Técnicamente, sí, pero eso está a punto de cambiar. Se levantó y se acercó a la ventana. Abajo bullía la vida. La gente se apresuraba a ocuparse de sus asuntos, ajena a los dramas que se desarrollaban en las costosas oficinas sobre sus cabezas. ¿Cuándo es el mejor momento para empezar la operación? Yo recomendaría esperar hasta después de la fiesta del viernes. Si tus sospechas son ciertas y va a ser una actuación, eso nos dará la autoridad moral para tomar medidas más decisivas. Brianna sonrió. Derecho moral. ¡Qué ironía! Ella había pasado 10 años construyendo su vida juntos, invirtiendo su alma, su tiempo, su dinero, y él está a punto de humillarla delante de toda la alta sociedad de Nueva York. De acuerdo, prepara el papeleo. El sábado por la mañana quiero todo listo. ¿Y las consecuencias? El escándalo podría afectar a tu negocio. No lo hará, se volvió hacia el abogado. ¿Sabes qué es lo gracioso? Tyler nunca se dio cuenta de lo mucho que dependía de mis contactos. Todos sus grandes clientes llegaron a través de mí. Todos los contratos importantes venían a través de mi reputación. Graves asintió comprensivo. Había trabajado con Brianna durante mucho tiempo y sabía que tras la amabilidad exterior se escondía un carácter férreo.
Bueno, entonces solo queda esperar al viernes. Empezó a reunir el papeleo. Prepararé todo el papeleo necesario. Al salir del despacho del abogado, no se fue a casa. En su lugar se dirigió a un pequeño bar de Tribeca, el lugar donde Tyler y ella se habían conocido. Se sentó en la misma mesa y pidió el mismo cóctel. ¿Estás sola?, preguntó el camarero, que la recordaba de antes. Ya no, respondió ella, sacando su teléfono. Ahora sé exactamente qué hacer. 20.300.000, pronunció Brianna, mirando la pantalla del portátil. Los extractos bancarios del último año estaban abiertos delante de ella. Cada transferencia, cada transacción, todo se sumaba para ofrecer una imagen clara de cómo su marido había gastado su dinero combinado en su nueva vida. Estaba sentada en el despacho de su casa, donde Tyler nunca entraba. Era su espacio privado, donde cada detalle le recordaba lo que había logrado sola. Diplomas en las paredes, premios a las mejores campañas publicitarias, fotos con clientes influyentes. 10 años de duro trabajo, ¿y todo para qué? Para que su marido gastara sus ganancias en una joven amante. Sonó el teléfono. El nombre de Megan Westbrook, su vieja amiga y directora a tiempo parcial de un importante fondo de inversión, apareció en la pantalla. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, preguntó Megan sin preámbulos. Más que segura. ¿Están listos los documentos? Sí. El Consejo de Administración los firmará mañana. En cuanto dé la señal, rescindiremos todos los contratos con el banco de tu marido. Brianna sonrió. Tyler nunca se había dado cuenta de lo estrechamente entrelazados que estaban sus vínculos empresariales, sus ascensos, sus grandes negocios, su reputación en los círculos financieros. Todo se sostenía sobre las recomendaciones y los contactos de ella. Excelente. Procederemos según lo previsto. El viernes por la noche, justo después de las actuación. ¿De verdad crees que se decidirá? Oh, sí. ¿Sabes qué es lo gracioso? Le compró un anillo en la misma tienda donde una vez eligió un anillo para mí. Incluso el vendedor es el mismo. Me llamó al día siguiente, pensando que era una sorpresa de aniversario. Llamaron a la puerta del despacho. Era Rosa, su asistenta. Llevaba 8 años trabajando para ellos y estaba dedicada a Brianna. S.R.A. Holloway, llamó el señor Tyler. Dice que va a llegar tarde al trabajo. Gracias, Rose, asintió Brianna. Por cierto, ¿has preparado el papeleo que te pedí? Sí, señora. Todos los recibos de los últimos 6 meses. Restaurantes, hoteles, joyerías, también fotos. Brianna cogió la carpeta extendida. Rose era inesperadamente observadora. Llevaba meses recopilando pruebas de la infidelidad de Tyler sin preguntar siquiera por qué. ¿Ya has reservado los billetes? Sí, señora. Vuelo privado el sábado por la mañana como usted pidió. El piloto es mi sobrino, es un hombre de confianza. Excelente. Y Rosa, gracias, por todo. El ama de llaves asintió y se marchó. Brianna abrió la caja fuerte detrás del cuadro y sacó un pasaporte con visados. Uno nuevo, recién obtenido, con su nombre de soltera. Su próxima parada era Zúrich, donde la esperaban una nueva oficina y nuevas oportunidades. Sonó el segundo teléfono, el que Tyler no sabía que existía. Todo listo. La voz de Mortimer Graves sonaba segura. Las transacciones han sido programadas. En cuanto dé la señal, el sistema transferirá automáticamente todos los activos a sus cuentas. ¿Y sus cuentas personales? Bloqueadas, todas y cada una de ellas, incluidas las que usted no conocía. Hemos encontrado 3 cuentas secretas más. Brianna miró el reloj. Faltaban menos de 24 horas para el viernes. Se levantó y se dirigió al armario donde colgaba su vestido de fiesta, un elegante vestido negro de Chanel, el atuendo perfecto para salir guapa del escenario. Dicen que la venganza es un plato que se sirve frío, pero yo prefiero servirla con estilo.
Después de la llamada se sentó en su despacho durante un largo rato, repasando las fotos de su vida juntos. Aquí están en la boda. Jóvenes, enamorados, llenos de esperanza. Aquí está la primera oficina de su agencia, una pequeña habitación con un escritorio. Aquí está su primera casa. ¿Dónde se equivocaron de camino? ¿Cuándo el amor se convirtió en costumbre y luego en indiferencia? Ella podía perdonar el engaño. Después de todo, ambos no estaban libres de pecado. Pero la humillación, no, ella no podía perdonar eso. En el dormitorio, Brianna sacó la maleta y empezó a guardar sus cosas metódicamente. Solo lo imprescindible, el resto podía comprarlo nuevo. Después de todo, tendría dinero suficiente para empezar de cero. «Sorpresa, cariño», susurró mientras cerraba la maleta. «¿Querías libertad? Pues la vas a tener, junto con la independencia financiera completa del dinero». El Hotel Plaza brillaba con todas las luces, dando la bienvenida a los invitados del tradicional acto benéfico. Los coches de lujo, uno tras otro, llegaban hasta la entrada principal, donde eran recibidos por serviciales porteros vestidos con libreas bordadas en oro. El salón de baile estaba decorado a escala real. Arañas de cristal proyectaban una suave luz sobre manteles blancos como la nieve y arreglos florales de orquídeas blancas. Brianna había venido sola. Una reunión de negocios. Le había informado Tyler por la mañana. Ella sabía que se estaba preparando para su salida con Raven. El vestido negro de Chanel le quedaba impecable, y el collar de diamantes que se había comprado para su 35 cumpleaños brillaba fríamente a la luz de la lámpara de araña. «Señora Holloway, hoy brilla usted más que nadie», se le acercó James Mackenzie, director de un importante holding de medios de comunicación y uno de los clientes más importantes de su agencia. «James, eres un adulador», sonrió ella, aceptando una copa de champán de un camarero que pasaba por allí. «¿Cómo va nuestra nueva campaña?» «Genial. Por cierto, ¿dónde está Tyler? Quería hablar con él sobre un par de ideas de inversión». «Oh, se unirá a nosotros más tarde. Tenía una reunión importante». Por el rabillo del ojo, vio que Mortimer Graves entraba en la habitación con su impecable traje de etiqueta. Le hizo un sutil gesto con la cabeza. Todos los sistemas listos, la operación podía comenzar en cualquier momento. Los invitados fueron llegando uno a uno. Megan Westbrook, despampanante con un vestido Versace escarlata, le estrechó la mano discretamente. Los miembros de la junta ya habían firmado todos los documentos necesarios. Rose, hoy no con su habitual uniforme de ama de llaves, sino con un elegante traje, estaba modestamente de guardia a la salida. El jet privado estaba listo para partir. «Brianna querida». Vivian Delacroix, la principal socialité de la ciudad, se acercó a ella volando. «Estás estupenda. Dicen que esta noche habrá alguna sorpresa especial». «Oh, sí», Brianna dio un sorbo a su champán. «Creo que va a ser una noche para recordar». A las 9:15, el teléfono vibró. Un mensaje de la seguridad del hotel. Tyler había llegado. Y no solo. Brianna dejó la copa en la bandeja y se dirigió lentamente al centro de la habitación. Por el rabillo del ojo, vio que Graves sacaba el teléfono. Todos los sistemas en alerta. Megan ya había abierto su portátil, lista para iniciar el proceso de ruptura de contratos. Rose se colocó junto a la salida de emergencia. La música se apagó. Las puertas se abrieron. Tyler entró en el vestíbulo de la mano de una joven con un impresionante vestido de McQueen. En su dedo brillaba un anillo de zafiro, el de Bergdorf Goodman. Caminaron despacio, dejando que todo el mundo los viera bien, sonriendo a diestro y siniestro. Brianna sintió que un murmullo de sorpresa e indignación recorría el vestíbulo. Vivian Delacroix ya estaba garabateando algo en su cuaderno. James Mackenzie frunció el ceño, mirando de un lado a otro a Tyler y Brianna. «Caballeros». La voz de Tyler retumbó en la silenciosa sala.
Permítanme presentarles a... Brianna sonrió y levantó la mano, haciendo una señal. En algún lugar de la parte trasera del edificio, Mortimer Graves pulsó el botón de entrada de su ordenador portátil. Comenzaba la presentación. Mi futura esposa, Raven Sinclair. La voz de Tyler sonaba solemne y orgullosa, resonando en los altos techos del salón de baile. Podía sentir los latidos de su corazón, rápidos, excitados, como los de un chico haciendo lo más desesperado que había hecho nunca. Raven resplandecía a su lado, hermosa con su vestido de diseño, perfectamente peinada y maquillada. La mano de ella temblaba ligeramente en la palma de él. También estaba preocupada, pero sus ojos brillaban de felicidad. El silencio que flotaba en la sala parecía palpable. Tyler observó cómo cambiaban las caras de los invitados. Sorpresa, conmoción, confusión. Algunos se volvieron automáticamente hacia Brianna, esperando un escándalo, una rabieta, lágrimas, cualquier cosa que encajara con el momento. Pero Brianna estaba de pie en el centro de la sala, con una copa de champán en la mano y una leve sonrisa en el rostro. Con su vestido negro de Chanel, estaba tan impecable como siempre. Ni un solo músculo le temblaba en la cara, solo sus ojos se oscurecían, volviéndose casi negros. «¡Qué bonito!», dijo, y su voz sonó inesperadamente suave. «Felicidades». Esto era peor que el escándalo, peor que los gritos y las acusaciones. Había tanta confianza fría en su calma que Tyler sintió un escalofrío que le recorrió la columna vertebral. Raven, a su lado, se tensó. Había estado esperando el drama, preparándose para él, y ahora estaba confusa, sin saber cómo reaccionar ante aquella serena dignidad. «Champán para los futuros recién casados». Brianna hizo una señal al camarero y éste se dirigió inmediatamente hacia ellos con una bandeja. Los invitados empezaron a acercarse. Algunos aplaudieron torpemente, otros se apresuraron a dar un sorbo a su copa, ocultando su vergüenza. Vivian Delacroix, la socialité más importante de la ciudad, garabateaba algo en su cuaderno tan rápido como si su vida dependiera de ello. «Tyler», Raven le tiró de la manga en voz baja. «Quizá deberíamos...». Pero él no escuchaba. Miraba a su mujer, que seguía siendo su mujer, que charlaba con Megan Westbrook como si nada, riéndose del chiste de otro, el epítome de la desenvoltura social. Algo no iba bien. Conocía demasiado bien a Brianna. Esa forma de sonreír cuando preparaba un ataque especialmente contundente contra la competencia. Esa pose relajada que solo aparecía cuando estaba absolutamente segura de la victoria. Raven no paraba de decir algo. Los invitados se acercaban a felicitarla, pero todo parecía irreal, como en un sueño. No podía quitarse de encima la sensación de que acababa de cometer el mayor error de su vida. Y Brianna seguía sonriendo, y había algo en su sonrisa que hacía que Tyler sintiera frío por dentro, algo que aún no comprendía, pero que ya empezaba a temer. La fiesta estaba en su apogeo y nadie allí sabía que a la mañana siguiente todo cambiaría. Raven nunca se había sentido tan fuera de lugar. Estaba acostumbrada a ser el centro de atención. Su trabajo como coordinadora de eventos así lo exigía, pero ahora era diferente. Las miradas de admiración habían sido sustituidas por otras de valoración. Los susurros a sus espaldas eran más fuertes y las sonrisas más frías. Era especialmente duro ver a los que conocía del trabajo. Las personas que ayer la habían saludado de igual a igual ahora la miraban de frente o, peor aún, con un desprecio mal disimulado. De repente se dio cuenta de que había pasado de profesional a divorciada vulgar, de respetada organizadora a sensación barata para las páginas de sociedad. Tyler no pareció darse cuenta de este cambio. Seguía sonriendo, seguía aceptando las felicitaciones, pero sus ojos volvían una y otra vez a Brianna. Raven lo vio, y cada una de esas miradas fue como un golpe bajo el aliento. «Señor Holloway»,
Un caballero mayor que Raven recordaba vagamente de algunas reuniones de negocios se acercó a ellos. No esperaba este giro de los acontecimientos. Andrew. Tyler le estrechó la mano, pero su sonrisa se volvió tensa. Permíteme presentarte. Gracias, no hace falta. El anciano asintió con frialdad y dio un paso atrás sin siquiera mirar a Raven. Y Brianna era preciosa. Flotó por el pasillo como una reina en su propia coronación. Postura impecable, sonrisa fácil, gestos elegantes, la personificación de una dama de sociedad que acababa de recibir el cotilleo social más interesante y lo estaba disfrutando de verdad. Tyler. Raven le agarró del brazo. Quizá deberíamos irnos, pero fue como si no hubiera oído. Su mirada estaba fija en el grupo de personas que rodeaban a su esposa. Megan Westbrook estaba diciendo algo, y todo el mundo se estaba riendo, genuinamente, casualmente, como si no hubiera pasado nada, como si el mundo no se hubiera vuelto del revés. ¿Sabes?, dijo Brianna de pronto, apareciendo junto a ellos tan de repente que Raven se estremeció. Siempre he dicho que tienes muy buen gusto, querida. Señorita Sinclair, es un vestido impresionante. ¿McQueen? Sí. Raven sintió que se sonrojaba. Este vestido había sido elegido por Tyler y había costado una fortuna. Excelente elección. Brianna las saludó con su copa. Por cierto, no os perdáis el postre. El pastelero se ha superado. Y se marchó, dejando tras de sí un rastro de perfume caro y una sensación de desastre inminente. La velada continuó. La orquesta tocaba, los camareros servían champán, los invitados bailaban, pero algo cambió sutilmente. Era como si el aire se hubiera vuelto más denso, más pesado. Era como si todos estuvieran esperando algo, como la calma que precede a la tormenta. Hacia medianoche, Brianna desapareció. Se esfumó entre la multitud sin despedirse, sin hacer una escena. Era tan propio de ella marcharse en inglés, dejando tras de sí solo preguntas y una vaga preocupación. Tyler no se dio cuenta de su desaparición de inmediato, pero cuando se dio cuenta de que se había ido, su rostro cambió. Por un segundo, la máscara del hombre seguro de sí mismo se desvaneció y Raven vio algo parecido al miedo en sus ojos. «Vámonos a casa», dijo, mirándola de verdad por primera vez aquella noche. Mañana lo solucionaremos todo». Salieron del hotel en el punto de mira de decenas de ojos y susurros a sus espaldas. El portero les acercó el coche, un Bentley de lujo que Tyler había comprado hacía un mes. «Todo va a salir bien», susurró Raven, apretándole la mano. Pero ella misma ya no lo creía, porque recordaba la mirada de Brianna, la mirada tranquila y segura de alguien que sabía algo que los demás ignoraban. Mañana se iban a aclarar las cosas, pero no de la forma que esperaban. El enorme ático estaba desacostumbradamente silencioso. Brianna estaba sentada en su despacho, dando sorbos a su whisky y contemplando la ciudad de noche. Mantenía las luces apagadas a propósito. La oscuridad la tranquilizaba y le permitía pensar con más claridad. El teléfono del escritorio parpadeaba silenciosamente con notificaciones. Docenas de mensajes de amigos y conocidos, llamadas perdidas, mensajes en messengers. Todos querían saber detalles, expresar su pésame, ofrecer ayuda. Ella no respondió a ninguno. Rose entró en el despacho en silencio, colocando una bandeja con té sobre la mesa. «Las cosas están empacadas, señora», dijo en voz baja. «El avión estará listo a las 7 de la mañana». «Gracias, Rose». Brianna se volvió hacia el ama de llaves. «¿Estás segura de que quieres venir conmigo? Durante 10 años he sido parte de esta casa SRA, Holloway, y siempre sé de qué lado estoy». En otro lugar de la ciudad, en un piso de lujo con vistas a Central Park, Raven no podía dormir. Estaba tumbada mirando al techo mientras Tyler se agitaba inquieto a su lado. «¿Cómo puede estar tan tranquila?», pronunció de pronto en la oscuridad. «¿Por qué no gritó, no lloró,
No montó una escena. Raven guardó silencio. Ella también había estado pensando en eso, en la sonrisa impecable de Brianna, en su postura perfecta, en la forma en que se había comportado toda la noche. Había sido intimidante. Tal vez lo sepa desde hace mucho tiempo, respondió finalmente Raven. Tyler se sentó bruscamente en la cama. ¿Sabía qué? Lo nuestro. Quizá por eso no se sorprendió. Sacudió la cabeza. No, aquí hay algo diferente. La conozco. No es de las que aceptan sin más ese tipo de humillación. ¿Humillación? Raven sintió que todo su interior se apretaba. ¿Quieres decir que presentarme como su futura esposa fue una humillación para ella? Tyler no contestó. Miraba por la ventana, a las luces de la ciudad, y su rostro parecía agotado y envejecido en la penumbra. En su despacho del Plaza, Mortimer Graves ultimaba los últimos preparativos. Todo el papeleo estaba listo, todos los sistemas configurados. Exactamente a las 6 de la mañana comenzaría la operación que cambiaría la vida de Tyler Holloway para siempre. ¿Todo comprobado? La voz de Megan Westbrook al teléfono sonaba cansada. 3 veces, respondió la abogada. No podrá impugnar ni una sola transacción. Todo es perfectamente legal. En el bar del hotel, Vivian Delacroix terminaba su tercer martini, ultimando un artículo para la edición de la mañana. Estaba especializada en escándalos sociales, pero este era especial. La historia de uno de los financieros más exitosos de Wall Street humillando públicamente a su mujer prometía ser una sensación. La noche se iba convirtiendo poco a poco en mañana. La ciudad se dormía, sin saber que en pocas horas estallaría un escándalo que se convertiría en tema de discusión durante semanas. En el ático, Brianna se levantó por fin de la silla. Se acercó a la ventana y echó un último vistazo al panorama de la ciudad que había sido su hogar durante los últimos 10 años. «Adiós», susurró. «Y gracias por la lección». Faltaban 3 horas para el amanecer, las 6 de la mañana. Un pequeño avión de negocios despegó de la terminal privada del aeropuerto John F. Kennedy. Solo 2 pasajeros y una azafata a bordo. Brianna estaba sentada junto a la ventanilla, observando cómo la ciudad de Nueva York desaparecía lentamente en la bruma matinal. Cerca de ella, Rose revisaba documentos en silencio, pasaportes, extractos bancarios, billetes. La mañana empezó con dolor de cabeza. Tyler entrecerró los ojos para protegerse de la luz del sol que entraba por las cortinas abiertas del piso de Raven. Tenía la boca seca y le dolían las sienes por la noche en vela y el champán. Raven suspiró somnolienta a su lado y se giró sobre su otro costado sin despertarse. El teléfono sonó con un trino estridente. El nombre en la pantalla decía Gerald Foster, First National. Tyler se encogió. ¿Qué podía necesitar su banquero tan temprano? «¿Señor Holloway?» La voz de Gerald sonaba desacostumbradamente tensa. «Pido disculpas por llamar tan temprano, pero tenemos un problema grave. Todas sus cuentas están vacías». El sueño se esfumó al instante. Tyler se sentó bruscamente en la cama, sintiendo que se le enfriaba la espalda. «¿Cómo que están vacías?» «Señor, según los documentos que firmó hace 6 meses, todos los activos han sido transferidos a las cuentas de su esposa. He intentado ponerme en contacto con la señora Holloway, pero no ha respondido». Su cabeza se agitó. Recordó aquellos documentos. Una gruesa pila de papeles relacionados con la ampliación de la agencia de publicidad de Brianna. Ella se los había puesto delante una noche mientras él veía el último partido de la temporada. «Firma, cariño, lo he comprobado todo». Y firmó sin mirar, como había hecho cientos de veces antes. Con manos temblorosas, abrió la aplicación del banco. Cuenta principal, 0. Cartera de inversiones, bloqueada. Las cuentas secretas que ni siquiera Raven conocía estaban vacías. A su lado, Raven se agitó. «¿Qué pasa?» No contestó. Marcó frenéticamente el número de teléfono de su casa.
El tono de marcación se disolvió en el vacío. «Me voy a casa», empezó a vestirse apresuradamente, enredándose en las mangas de la camisa de anoche. Aún olía al perfume de Raven, un aroma empalagosamente dulce tan distinto del perfume favorito de Brianna. El taxi avanzaba penosamente despacio entre el tráfico matutino. Tyler tamborileaba con los dedos sobre la rodilla, sintiendo que el pánico crecía en su interior. Algo le decía que aquello no había hecho más que empezar. El portero de su edificio, un John mayor que ellos y que llevaba más tiempo trabajando allí que ellos viviendo en el edificio, apartó la mirada cuando Tyler pasó junto a él hacia el ascensor. Él lo sabía. Todo el mundo lo sabía. El ático le recibió con un silencio sepulcral. Habitaciones perfectamente ordenadas, flores frescas en jarrones, las peonías favoritas de Brianna. En la mesa de la cocina, una taza de café sin tocar. La tocó, fría. El vestidor de Brianna era un vacío enorme. Habían desaparecido sus trajes favoritos, su colección de zapatos Manolo Blahnik, los vestidos vintage que había ido coleccionando a lo largo de los años. Su neceser de maquillaje, su cepillo para el pelo, su crema favorita perfumada con jazmín habían desaparecido del cuarto de baño. Y entonces vio la nota, el sobre blanco sobre la mesilla de noche, con su nombre garabateado en una caligrafía familiar. Le temblaron las manos al abrir el sobre, el olor familiar, su perfume, una última burla. Querido Tyler, cada palabra era como una bofetada. Cada línea destrozaba su mundo, convirtiendo en escombros lo que creía inmutable. Se hundió en el borde de la cama, su cama, donde ayer por la mañana Brianna había leído las noticias de negocios y él había fingido estar dormido, evitando la conversación. ¿Cuántas otras cosas se había perdido, pasado por alto, ignorado? El tenue aroma de su perfume aún flotaba en el aire, notas de bergamota y cedro, la exquisita fragancia que él le había regalado una vez por su 5º aniversario de boda. Ahora ese aroma lo ahogaba. Sonó el teléfono. Raven. No contestó. Luego otra llamada. El banco. Y otra a su agente de bolsa. Y otra a sus socios. Y seguía sentado en el borde de la cama, con la carta en la mano que pondría fin a una historia de 10 años. Una historia en la que él no era el protagonista, sino un extra en la obra perfectamente planeada de otra persona. Al otro lado de la ventana, Nueva York se despertaba sin saber que uno de sus financieros más exitosos acababa de perderlo todo. Todo, incluida una mujer que resultó ser más inteligente, más fuerte y más previsora de lo que él hubiera imaginado. En algún lugar del Atlántico, un jet privado se llevaba a Brianna lejos de la ciudad que ya no era su hogar. Y Tyler estaba allí sentado, con la carta entre las manos, intentando averiguar cuándo había empezado a perderla. ¿Y por qué no se había dado cuenta antes? Tyler estaba sentado en el despacho de Mortimer Graves, hojeando mecánicamente páginas de documentos. Cada papel, cada párrafo, cada firma, todo estaba impecablemente diseñado. Brianna había pensado en todo hasta el más mínimo detalle. «Me temo que aquí no se puede hacer nada». Graves se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz con cansancio. «Todas las traducciones son legales. Todos los documentos llevan su firma. La señora Holloway ha actuado dentro de la legalidad». «Pero eso es absurdo». Tyler se levantó de un salto, empezando a pasear por el despacho. Ella no podía simplemente llevarse todo. «Podía», respondió secamente el abogado. «Y lo hizo con tu consentimiento por escrito. Justo aquí, y aquí, y aquí», señaló las firmas. Tyler miró los documentos. Sí, sin duda era su letra. Recordó aquella noche, el final de la temporada de baloncesto, la cerveza, las patatas fritas en la mesita. Brianna se acercó con un montón de papeles, diciendo algo sobre la ampliación de la agencia. Firmó sin mirar, con prisa por volver al partido. ¿Y la inmobiliaria? Reemitido a ella hace 3 meses.
De nuevo, con su consentimiento. Tyler se desplomó en su silla, se aflojó la corbata, de repente sin aliento. El teléfono vibró en su bolsillo. Probablemente Raven de nuevo. Llevaba toda la mañana llamando, pero él no había contestado. ¿Qué podía decirle? Al otro lado de la ventana, Nueva York bullía de actividad. Los oficinistas se apresuraban a almorzar. Los turistas sacaban fotos de los rascacielos. La vida seguía. Y su mundo se derrumbaba como un castillo de naipes. Hay algo más. Graves sacó otra carpeta. La señora Holloway dejó instrucciones sobre tu puesto en el banco. ¿Qué? Todos los grandes clientes vinieron a través de sus conexiones. Y ahora se van. Megan Westbrook ya ha cancelado contratos. Tyler sintió que las náuseas le subían a la garganta. Clientes, por supuesto. Todos estos años había pensado que era su carisma, su talento lo que los atraía. Pero en realidad, aquello era el colmo. Tyler salió corriendo de la oficina, dejando papeles volando por todo el escritorio. Chocó con la recepcionista en el pasillo, murmuró una disculpa sin detenerse. La ciudad de Nueva York le recibió con calor y humedad. Deambuló por las calles sin fijarse en la gente ni en los coches. Los escaparates reflejaban a un hombre respetable con un traje caro, pero solo era una cáscara. Por dentro se sentía desolado. El teléfono volvió a vibrar en su bolsillo. Esta vez contestó. ¿Sí? Señor Holloway. La voz de su asistente temblaba. El Consejo de Administración requiere su presencia. Inmediatamente. Sabía lo que le esperaba. Una dimisión. La ignominiosa dimisión de un hombre que no era tan inteligente o exitoso como todos pensaban. En el pequeño café de la esquina, pidió un café, el mismo que Brianna tomaba por las mañanas, amargo, sin azúcar. Antes le daba escalofríos su sabor, ahora engullía el líquido hirviente, como si esperara que el dolor físico mitigara el dolor mental. La cara de Raven estaba frente a sus ojos, tranquila, con una leve sonrisa. Ahora comprendía esa sonrisa. Ya entonces sabía lo que vendría a continuación. Sabía y disfrutaba del espectáculo. Su cuenta, señor. La camarera depositó un cheque sobre la mesa. Automáticamente sacó la cartera, la tarjeta de crédito, y de repente recordó. Todas las tarjetas estaban bloqueadas. Todas las cuentas vacías. Lo siento, murmuró, rebuscando dinero en los bolsillos. Encontró un billete de 20 arrugado, el último dinero de un exitoso financiero de Wall Street. Al salir del café, vio su reflejo en la ventana. El mismo traje, el mismo pelo, la misma mirada segura, pero por dentro todo había cambiado. Llevaba 10 años viviendo con una mujer más inteligente, más fuerte y con más visión de futuro que él, y ni siquiera se había dado cuenta. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era Raven. ¿Sí? Tyler. Su voz sonaba asustada. Recibí un aviso sobre el desalojo. En silencio, pulsó desconectar. El sol abrasaba sin piedad, pero lo único que sentía era frío. El frío de una epifanía que había llegado demasiado tarde. Pasaba ya de medianoche en el reloj cuando Raven cerró por fin la última caja. Su lujoso piso con vistas a Central Park se había convertido en un laberinto de cajas de cartón y papel de regalo. En algún lugar del caos estaba el vestido McQueen que había llevado en la malograda fiesta de hacía apenas una semana. Tyler llevaba 3 días sin aparecer. No le había devuelto las llamadas, había ignorado sus mensajes. La última vez que lo había visto había sido en las noticias, con los periodistas custodiándolo fuera del banco mientras el Consejo de Administración anunciaba su dimisión. «Señorita Sinclair», llamaron a la puerta. El director de la casa, el señor Jenkins, que hasta hacía poco se había postrado ante ella, hablaba ahora seca y formalmente. «Le recuerdo que debe desalojar el lugar mañana por la mañana». «Sí, lo recuerdo». Trató de mantener la voz uniforme. Al quedarse sola, Raven se acercó a la ventana.
Manhattan brillaba de noche con luces indiferentes, hermosas, despiadadas. No hacía mucho, se había sentido como su reina. Ahora, su teléfono vibró. Un mensaje de Kira. Puedes quedarte conmigo hasta que encuentres un piso nuevo. Un nuevo piso. En Queens, probablemente, donde había vivido antes de conocer a Tyler, porque era lo único para lo que tenía ahorros. En el dormitorio, sobre el tocador, había un anillo de zafiro. Se lo había quitado hacía 2 días porque de repente le parecía demasiado pesado, demasiado falso. Por la mañana recibió una llamada de la agencia en la que trabajaba como coordinadora de eventos. Lamentablemente, tenemos que poner fin a nuestra cooperación. Por supuesto, ¿quién querría hacer negocios con una mujer cuyo nombre circulaba por todas las redes sociales? Al otro lado de la ciudad, en el bar del Hotel Plaza, Tyler Holloway se estaba terminando su cuarto whisky. El camarero, el mismo que había servido en la malograda fiesta, limpiaba los vasos desafiante, aludiendo a lo tarde que era. Uno más. Tyler dejó una nota arrugada sobre la barra. Lo siento, señor. El camarero negó con la cabeza. Su tarjeta de crédito no pasa, y esta cantidad no es suficiente. Tyler sonrió. Por supuesto. Brianna no le había dejado ni un céntimo. Incluso la membresía del maldito hotel estaba a su nombre. Salió a la calle, tambaleándose. No había a dónde ir. ¿Al ático? Cada cosa que había allí le recordaba a Brianna. ¿A casa de Raven? Después de no protegerla del desahucio, de no conseguir un nuevo lugar donde vivir, de no hacer nada, ¿cómo iba a mirarla a los ojos? Hacía tiempo que el teléfono no funcionaba. Lo último que había visto era un mensaje de su agente de bolsa. Todos los inversores solicitan la cancelación de los contratos. Lo siento. Un taxi pasó a toda velocidad, salpicándole un charco. Tyler ni siquiera se inmutó. De todos modos, su traje Tom Ford ya estaba irremediablemente estropeado. En el escaparate de la tienda de enfrente, vio su reflejo, arrugado, sin afeitar, con la corbata floja, una caricatura del financiero de éxito que había sido una semana antes. Empezaba a llover. Tyler se subió el cuello de la chaqueta y se alejó por la calle, perdiéndose de vista. No tenía prisa, no tenía a dónde ir. Lo había perdido todo, y lo peor de todo era que sabía que se lo merecía. Zurich saludó a Brianna en una fresca mañana de otoño. La ciudad, como un exquisito joyero, se extendía ante ella, resplandeciente con las fachadas de cristal de los bancos y los acogedores tejados de tejas de las casas antiguas. Cada calle respiraba riqueza y estabilidad, exactamente lo que ella siempre había valorado. Su nuevo ático estaba en un edificio histórico con vistas al lago. Los techos altos, los muebles antiguos y las obras de arte perfectamente seleccionadas enfatizaban el estatus del propietario, no un grito de riqueza sino un susurro de ella, como debe ser en la sociedad educada. Rosa estaba ordenando la casa, colocando las cosas en su sitio. Había traído trozos de su vida neoyorquina, la taza de porcelana favorita de Brianna, cojines de seda, fotografías antiguas en marcos de plata. Pero todo lo demás era nuevo. Brianna no se había llevado nada que pudiera recordarle el pasado. Señora, su café. Rose puso sobre la mesa una taza de expreso recién hecho. Y llegó la confirmación del banco. Todas las transferencias se han completado con éxito. Brianna asintió, mirando la pantalla del portátil. Las cifras de las cuentas bancarias parecían impresionantes. No solo había cogido lo que era suyo, sino que había multiplicado el capital asignando sabiamente los activos antes de marcharse. Mientras Tyler construía castillos aéreos con su joven amante, ella construía los cimientos de su nueva vida. Su teléfono vibró. Un mensaje de Megan Westbrook. Acabo de volver de una reunión de la junta. Han suspendido a Tyler. Deberías haber visto su cara cuando le informaron de que todos los grandes clientes estaban rompiendo los contratos. Brianna no respondió.
Ya no sentía rabia ni resentimiento, solo un ligero cansancio, como después de un proyecto difícil pero concluido con éxito. Y Tyler había sido un proyecto. Durante 10 años había invertido tiempo, dinero y contactos en él, creando la imagen de un financiero de éxito. Ahora la inversión se había agotado. En el amplio vestidor colgaban trajes nuevos, trajes estrictos para las reuniones de negocios, vestidos elegantes para las salidas nocturnas. Nada de su vida pasada. Incluso había cambiado de perfume, prefiriendo un aroma más profundo y complejo que encajaba perfectamente con su nuevo estatus. La oficina europea de Holloway Creativity ocupaba 2 plantas de un moderno centro de negocios del distrito financiero de Zúrich. Las ventanas panorámicas daban al lago y a las montañas, y el interior combinaba la practicidad suiza con el chic neoyorquino. El personal, profesionales cuidadosamente seleccionados, ya había empezado a trabajar en nuevos proyectos. Al atardecer, Brianna se sentó en la terraza, bebió una copa de vino local y contempló la puesta de sol en el horizonte. En algún lugar, al otro lado del océano, en Nueva York, Tyler probablemente sigue intentando recoger los pedazos de su vida destrozada. Probablemente consolándose con Raven, si es que sigue con él después de haberse quedado sin piso y sin manutención. Por primera vez, Brianna siguió las noticias de Nueva York. Las crónicas seculares estaban llenas de titulares. Un divorcio escandaloso conmociona Wall Street. La venganza se sirve fría. Cómo una empresaria de éxito dio una lección a su marido infiel. Tyler Holloway, ascenso y caída de un genio de las finanzas. Pero poco a poco el interés fue decayendo. La ciudad seguía adelante, encontrando nuevos temas para los cotilleos. Vivian Delacroix le escribió una larga carta ofreciéndole una entrevista exclusiva. Brianna la rechazó cortésmente. Su venganza fue elegante precisamente porque no se rebajó a riñas públicas ni a detalles sórdidos. Simplemente tomó lo que era suyo y se marchó, de forma hermosa y honorable, a la manera inglesa. El nuevo día en Zúrich comenzó con reuniones de negocios. Banqueros suizos, industriales alemanes, casas de moda francesas. Todos querían trabajar con una agencia cuya propietaria había demostrado que podía hacer negocios duros y elegantes al mismo tiempo. Su historia no ahuyentaba a los clientes, al contrario, los atraía. En su despacho, entre documentos y carpetas de proyectos, había una fotografía del pasado, la de ella y Tyler el día de su boda. No por sentimentalismo, sino como recordatorio de que incluso las personas más cercanas pueden traicionarte y que lo único en lo que puedes confiar es en tu propio ingenio y criterio. Por las tardes, solía pasear por el paseo del lago, saboreando la calma y la mesura de la vida suiza. Aquí nadie conocía su historia, nadie susurraba a sus espaldas, nadie intentaba expresarle una falsa simpatía. Aquí podía ser ella misma, una mujer fuerte e independiente que sabía lo que quería de la vida. A veces, en tardes especialmente tranquilas, pensaba en lo que podría haber sido si las cosas hubieran salido de otra manera. Pero esos pensamientos ya no le dolían, formaban parte del pasado, como las viejas fotografías o las flores secas. La vida seguía, y ella estaba segura de que la mejor venganza era el éxito. No había ni una sola cosa en su nuevo hogar que le recordara a Tyler, pero su mayor lección la había aprendido para siempre. Nunca dejes que el amor nuble tu juicio, y nunca firmar documentos sin leerlos. Exactamente un año después, Nueva York daba la bienvenida al otoño con una explosión de color en Central Park y una brisa fresca que movía las hojas caídas por las calles. Tyler Holloway, antiguo financiero de Wall Street, estaba sentado en una pequeña cafetería de Brooklyn, hojeando el último número del Wall Street Journal. En la página 3, el titular le llamó la atención. Holloway Creative conquista Europa. Nuevos contratos y récord de resultados. Pidió otro café, un simple americano.
no las refinadas variedades a las que se había acostumbrado en sus años de vida de lujo. Apenas tenía dinero para alquilar un pequeño piso en un barrio no tan prestigioso y algún que otro trabajo a tiempo parcial como asesor financiero. Su reputación estaba arruinada, las puertas de las grandes empresas cerradas. Viejos conocidos le daban la espalda cuando se reunía con ellos, su teléfono estaba en silencio. Raven desapareció de su vida un mes después del escándalo. La última vez que la vio, salía de un supermercado de Queens, sin maquillaje, vestida de civil, con una bolsa de comestibles de promoción. Fingió no darse cuenta de su presencia, o tal vez no le reconoció. Había cambiado mucho desde entonces. Su reflejo apareció en el escaparate de la cafetería, bigotes canosos, arrugas alrededor de los ojos, un traje arrugado y barato. Resultaba difícil creer que un año antes era uno de los financieros más prometedores de la ciudad, que brillaba en las fiestas sociales y planeaba una fastuosa boda con una joven amante. Mientras tanto, en Zúrich, en un exquisito restaurante con vistas al lago, Brianna aceptaba nuevos clientes. Su agencia prosperaba, su negocio europeo crecía rápidamente. Había cambiado a lo largo del año, más elegante, más segura, más dominante. Su historia le confería un encanto especial a los ojos de la élite empresarial. Una mujer que había dirigido con tanta maestría una operación para proteger sus bienes despertaba respeto y admiración. Rose, que seguía siendo leal a su ama, observó este cambio con tranquilo orgullo. Recordó cómo Brianna había llorado las primeras noches en Zúrich, no de pena, sino de alivio. Cómo se había ido enderezando poco a poco, quitándose de encima el peso del pasado. Cómo había florecido al sumergirse en su trabajo y en su nueva vida. El banquero suizo, el señor Dupont, solía decir que Madame Holloway era la encarnación de la perspicacia empresarial americana y la elegancia europea. No conocía su historia en detalle, pero admiraba la forma en que llevaba sus negocios, con claridad, profesionalidad y un gusto impecable. Había una habitación especial en la nueva mansión de Brianna, entre los muebles antiguos y el arte moderno. Un pequeño estudio donde la misma fotografía de la boda colgaba de la pared, el único recuerdo del pasado. No por sentimentalismo, sino como lección. Debajo de la foto enmarcada, guardaba los mismos papeles con las firmas de Tyler. A veces los sacaba, los releía y sonreía, su sonrisa especial, ligeramente burlona. Megan Westbrook le enviaba regularmente noticias desde Nueva York, sobre cómo Tyler había intentado conseguir trabajo en varias empresas pequeñas, pero su reputación había ido por delante de él. Sobre cómo Raven había vuelto a trabajar como coordinadora de eventos, pero ahora en una pequeña agencia de Queens. De cómo su historia se había convertido en un proverbio en los círculos empresariales, un cuento con moraleja para los que subestiman a sus esposas. La propia Brianna hacía tiempo que había dejado de interesarse por esas noticias. Tenía una nueva vida, nuevas metas, nuevos horizontes. Saboreaba su libertad, su éxito, su independencia. Por las tardes, a menudo se sentaba en la terraza de su mansión, admirando la puesta de sol sobre el lago de Zúrich, y pensaba en lo extraña que es la vida. A veces hay que perderlo todo para encontrarse a uno mismo. En el mundo de los negocios, su historia se hizo legendaria. Las mujeres admiraban su valor e inteligencia. Los hombres respetaban su perspicacia para los negocios. Creó una nueva imagen. Una mujer de negocios de éxito que sabe defenderse no con escándalos y rabietas, sino con inteligencia y cálculo. En su vestidor cuelgan ahora trajes de los mejores diseñadores europeos. Las joyas las elegía ella misma. Nada de regalos ni historias sentimentales. Cada pieza tenía su precio y su propósito, como cada persona de su vida. Y en una pequeña cafetería de Brooklyn, Tyler terminaba su café frío mientras miraba la foto de una Brianna sonriente en una revista de negocios. Ella miraba a la cámara con su mirada característica, segura,
ligeramente burlona, como si supiera algo que los demás no sabían. Ahora comprendía esa mirada, pero ya era demasiado tarde. La vida seguía. Para algunos era una lección, para otros un nuevo comienzo. Pero una cosa era cierta, esta historia había cambiado para siempre a todos los implicados, y quizá no solo a ellos.